Muy buenos días a todos, chicos, maestros. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su puntualidad y asistencia. El día de hoy tenemos una plática que se llama Nos comunicamos para construirnos, la cual nos va a estar apoyando la licenciada Zuleima Castro, que es del Instituto Queretano de las Mujeres. Entonces voy a ceder micrófono y cámara a ella para que nos pueda guiar en esta plática. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Bienvenida y pues adelante, somos todos suyos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Nosotros con gusto estamos acá platicando un poquito acerca de este tema, que bueno, vamos a hablar particularmente el día de hoy de el lenguaje incluyente. Yo creo que muchas personas ya han oído hablar un poco de este tema, o bueno, no sé si ustedes ya se hayan escuchado un poco acerca del tema del lenguaje. Incluyente, denme un segundito porque estoy intentando compartir mi pantalla. Aquí está, listo. Y nosotros le hemos denominado a esto, nos comunicamos para construirnos. Todos ya pueden ver ahí mi pantalla, ¿verdad? Para no... eh, Sí, ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, este tema vamos a empezar a abordarlo primero desde lo que entendemos por igualdad de género. No sé si alguno de ustedes ya ha estado en algunas otras conferencias donde hemos hablado como de la parte básica de lo que es los estudios de género, ¿no? Y bueno, cuando nos referimos a igualdad, no hablamos de una igualdad física como tal, sino, denme un segunditito. Unitec. Ajá. Igual se tardó, pero ya estoy atento. Ajá. Ya, una disculpa. Les comentaba que, bueno, perdón. Cuando hablamos de igualdad, no hablamos de una igualdad física, es decir, no que seamos exactamente iguales en forma, ¿no? Sino, bueno, a veces hablamos de una igualdad de derecho. Y aunque en nuestra Constitución no está establecido que todas y todos somos iguales ante la ley, bueno, hay cosas que al momento de hablar de aquello que es legal y legítimo, o sea, y también legítimo, no sé si puede haber una confusión ahí, bueno, pues no se vuelve ni igual, ni siquiera se parece a lo que es la equidad, ¿no? Porque, bueno, cuando somos hombres y mujeres, desde el momento en el que se conoce nuestro sexo, se nos asignan ciertas cosas y se pone alrededor de nosotros ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres que usen rosita, para los niños que usen azul, qué es lo que juegan las niñas y los niños, ¿no? Pensando un poco en qué nos daban cuando estábamos chicos, qué juguetes nos prestaban, ¿no? A las niñas mujeres, a los niños carritos, qué prácticas físicas se nos permiten, ¿no? A los hombres el fútbol, a las mujeres la danza, cosas un poco menos rudas, ¿no? Y que de repente también se asignan ideas a partir de esta división de lo que es ser hombre y ser mujer, como que si todas las mujeres y todos los hombres fuéramos en forma exactamente iguales, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, ¿no? Que dentro de lo emocional, a los niños se les dice de repente, los niños no lloran, como si los hombres no tuvieran este, mm, esta emoción como parte de ellos, ¿no? O a las mujeres no poder expresar lo que pensamos, ¿no? Porque pues no sabemos. No importa si tenemos maestría, doctorado, una especialidad en cierto tema, no sabemos porque somos mujeres. Esto es un poco cuando hablamos de igualdad, pues no somos tan iguales, ¿no? Sustancialmente, y hay cosas que se van creando en una balanza de desigualdad a partir de entender que nos tratamos distintos siendo hombres o mujeres. Voy a darle muy rápido a este tema para poder ir entrando un poco en lo que es el lenguaje. Pero antes de eso, me gustaría hablar de los roles y de los estereotipos. ¿Qué son los roles? Bueno, los roles son este deber hacer que se nos marca un poco eh, por el hecho de ser hombres o de ser mujeres. ¿Cómo debemos ser las mujeres? Bonitas.
arregladas, mm, cuidadosas, administradas, cómo tienen que ser los hombres valientes, fuertes, proveedores, ¿no? Este deber hacer es lo que entendemos como estos roles de género. Y bueno, acá pueden ver en la imagen que dentro de estos roles, pues a los hombres se le asigna lo productivo, a las mujeres lo reproductivo, que está vinculado por un lado, o en el caso de los varones, con el espacio público y en el caso de las mujeres, con el espacio doméstico. Y sobre de esto, bueno, con uno hay trabajo remunerado y con el otro no. Y bueno, esto marca, ¿no? Quién tiene la autoridad y quién no, quién posee el poder de toma de decisiones o de toma de estructuras. En este sentido, bueno, también existen los estereotipos, que son estas ideas preconcebidas de cómo debemos ser. Si los roles son lo que debemos hacer, los estereotipos son el cómo debemos ser. Lo decíamos ya, bonitas, cuidaditas, no debemos ser gordas, ¿no? Las mujeres o los hombres tienen que ser muy musculosos, tienen que ser feos, fuertes y formales, ¿no? Todas estas ideas que se transmiten a través de, bueno, de nuestras círculos de socialización. La familia en primera instancia, la escuela en segunda, nuestras relaciones sociales y laborales después, ¿no? No sé si estoy yendo muy rápido, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, parece que no. Déjame revisar un poquito el chat. Ok, no hay. Bien, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los principales roles y estereotipos que podemos detectar en nuestra vida diaria? No sé si me puedan compartir ahí por el chat, si ustedes tienen alguna idea de estos roles o estereotipos que viven en su día a día. ¿Me comparten, porfa, de qué carreras son para tener un poquito más el contexto o de qué carreras nos acompañan? Buen día, son alumnos de preparatoria. Preparatoria. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces podríamos pensar un poco en los roles y en los estereotipos que recibimos mm, a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes o las formas femeninas que vemos ahí? O o quizá las formas masculinas, ¿no? ¿Qué es lo que regularmente nos dicen, ¿no? Por ejemplo, a los chicos, ¿no? Si dicen, ¿sabes qué? Hoy no puedo ir a jugar fútbol porque mi mamá o mi hermana tiene que quedarse a hacer la tarea y me toca cuidarla. ¿Es lo mismo que si una mujer lo dice? ¿Cuáles esas diferencias? Bueno, pensando un poco en esto, vamos a recurrir a la idea de que, bueno, ¿cómo es que transmitimos estos roles y estos estereotipos? A través del lenguaje, ¿no? El lenguaje no se salva y no se excluye de estos estereotipos y roles de género. Y lo podemos ver en muchos dichos. Eh, Pensemos en estos que tengo por acá, ¿no? Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Quizá no sé si ustedes han escuchado alguno de estos, porque bueno, de repente, con el paso de las generaciones, algunos de estos, eh, gracias a nuestros avances sociales, ¿no? Se han ido quedando un poco como en el olvido, pero bueno, les exhibo estos porque eran cosas que decíamos mucho antes, ¿no? El hombre como el oso, entre más feo, más hermoso. Incluso hay una canción de Laura León, ¿no? Que dice, el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que logramos colar dentro del lenguaje estos, eh, estos estereotipos y estos roles? Mm, o por ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? Lo de los hombres no lloran. O cuando vamos en la primaria o en la secundaria,
que estamos, a una competencia, ¿no? De, ay, bueno, entonces, em, niña al que llegue al último, como si fuera, como si el ser niñas fuese algo negativo, ¿no? O donde hay mujeres, por ejemplo, donde hay mujeres bonitas, nunca faltan visitas. Y esto quiere decir que nuestra virtud como mujeres es ser visitas, perdón, es ser bonitas y entonces las visitas llegan porque somos bonitas y si no fuéramos bonitas no tendríamos virtud, ¿no? O no sé si lo han escuchado, por ejemplo, si van con sus papás o si ustedes manejan o si van incluso en algún Uber, ¿no? Que alguien tiene ahí algún error al volante y dicen, ay, seguro es mujer. Como que si ser mujer eh, diera la garantía de que no manejamos adecuadamente, ¿no? Y entonces sale de aquí este dicho de mujer al volante, peligro constante. Estos dichos, ay, perdón, es que no es- estos dichos y estas formas de lenguaje replican y perpetúan estos estereotipos. Podríamos pensar en el lenguaje no solo como un reflejo de nuestras formas de comunicarnos, sino también como una forma de dar claros oscuros, ¿no? Porque conforme vamos modificando el lenguaje, se van integrando a nuestra realidad ciertas cosas. Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes dicen tuitear. No, voy a tuitear sobre esto, ¿no? O cuando vamos a ver una película y, ay, ya me spoilearon no sé qué. Estas formas de lenguaje nuevas, ¿no? Toman capturas de la realidad que ahora tiene mucho que ver con lo digital y tiene que ver mucho con las formas en las que nos comunicamos y que quizás sus abuelos no puedan entender estas formas de lenguaje. Am, y por tanto les decía que, bueno, este uso del lenguaje sin perspectiva de género, sin tener en cuenta cómo replicamos estos roles y estereotipos, han logrado perpetuar estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, confinando a las mujeres a un rol de reproductivo y de cuidado, ¿no? Y no es de extrañar que en el lenguaje que hemos usado, pues estén estas expresiones sexistas y excluyentes que han invisibilizado la presencia de la mujer en ámbitos públicos durante mucho tiempo. Eh, a veces estas formas de lenguaje son hasta inconscientes. Hace poco yo descubrí que decía mucho, por ejemplo, si había algo que me decían, oye, puedes venir a dar una capacitación a, no sé, a Wimilpan, ¿no? Pero no por parte del instituto, que puedas venir tú de manera individual a Wimil para dar una capacitación, pero pues es un favor. Yo decía, ok, nada más que yo no tengo vehículo, entonces les pediría que vinieran por mí. Y mi me dice, sí, bueno, pasamos por ti y te llevamos. Y entonces yo decía inconscientemente, bueno, así sí baila mi hija con el señor. Y dentro de esta frase, que puede sonar lenguaje popular, que puede sonar, porque era algo que yo escuchaba mucho de mi abuela y de mi mamá y tal, ¿no? Y después reflexionando esta frase, dije, ¿no? Alguien que está trabajando en violencias de género, en repensar todo el tiempo de cómo vienen, con esta frase tan fea, ¿no? Que tiene que ver con un contexto específico donde antes las mujeres nos intercambiaban por cosas. Entonces, no puedes bailar con mi hija, pero bueno, si me das una vaca o si me tal, te puedes llevar a mi hija, ¿no? De ahí viene esa frase. Y yo nunca había reflexionado qué tan profundo estaba incrustada la violencia en una frase tan simple. Ahora, a partir de esto, hemos repensado cómo incluir a las mujeres de una forma, primero, que se haga presencia de las mujeres en nuestro lenguaje, en nuestro cotidiano, por tanto, y cómo incluir a otras personas que no son visibilizadas dentro de estas formas patriarcales, ¿no? Que tenemos de convivir y de comunicar. Por eso, bueno, se propone un lenguaje incluyente.
Y aquí viene toda una cosa de dudas y y de construcciones al respecto, ¿no? ¿Qué es el lenguaje incluyente? Decir todo con E, decir enemés que pereden le perede es un lenguaje incluyente, o poner todo con arrobas es un lenguaje incluyente, o cómo es que es el lenguaje incluyente. Partiendo de aquí, entendemos el lenguaje incluyente como aquel que hace visible y que incluye, por ende, a todas las personas, sean varones, sean mujeres, sean personas trans, sean personas con género fluido, personas, bueno, esto es como mucho, ¿no? Y en esta capacitación me voy a limitar a hablar como de la estructura del lenguaje incluyente, sobre todo al momento de integrar mujeres, ¿vale? Pero seamos conscientes de que existen otras formas del lenguaje para incluir a más personas. Sin embargo, el tiempo que tenemos es poco y debo ir acotando para poder entender, ¿vale? Primero, ¿qué pasa con la Real Academia de la Lengua Española y el lenguaje incluyente? Primero, hay muchas personas defensoras de no aplicar el lenguaje incluyente desde la forma purista de la lengua, justificado justo en la parte de que la Real Academia Española tiene algunas normas que no permiten o que según ellos no permiten hacer uso del lenguaje incluyente. Ahora, el diccionario, aunque es una forma correcta de comunicarnos en ciertas medidas, también tenemos que entender que es una captura de la realidad y que en este sentido se queda a años luz de la sociedad y que va arrastrando una inercia, ¿no? Una inercia de condiciones establecidas donde las mujeres eran invisibilizadas. Y podemos verlo en definiciones de padre o huérfano o madre, ¿no? De repente, si abrimos nuestro diccionario, podemos encontrar justo el androcentrismo y el sexismo como tópicos que contravienen a la realidad. Ahora lo vamos a ir desglosando un poco más, ¿no? En este sentido, pero me gustaría hablar, por ejemplo, de la palabra presidenta, que este fue un tópico muy hablado, ¿no? En cuanto al lenguaje incluyente, porque decían que, bueno, desde el lenguaje, ¿no? Desde el diccionario, presidente era una palabra que en sí misma, ¿no? Hacía inclusión de hombres y mujeres, porque era un ente que presidía el poder y por eso no había necesidad de usar la palabra presidenta. Ahora, en esta misma lógica, nunca se cuestionó el uso de la palabra sirvienta, porque se escuchaba, puede escuchar en muchos lugares que dicen, ah, sí, es la sirvienta de fulanita, ¿no? No, la sirviente, no, la sirvienta con A. Y esa palabra tiene una estructura gramatical y una estructura de raíz justo igual que la palabra presidenta, ¿no? Porque sirviente es el ente que sirve, sin embargo, sí la podemos usar en femenino, pero a la hora de aplicarla en presidenta ya suena raro y ya no nos gusta. ¿Qué tienen estas palabras? Vimos qué tienen en común y ahora qué tienen en diferencia. Bueno, primero que hay una colocación de poder en ambas palabras, ¿no? Eh, la palabra, la persona que preside el poder, pues está ahí denostando justo el uso del poder, que este ha sido por muchos años dado a los varones, ¿no? Y la palabra sirvienta, pues no. Ahora, antes los trabajos eran asignados por nuestro sexo. Las mujeres, cuando empezamos a ingresar al mundo de lo público, fue a través de trabajos que tenían que ver con los roles que se nos asignaban. Roles de limpieza, entonces como sirvientas, ¿no? O como personal de limpieza, maestras, enfermeras, niñeras, y no había una estructura donde encontráramos abogadas, arquitectas, a presidentas, a licenciadas, y entonces tuvimos que irnos haciendo presentes en el lenguaje
conforme nos fuimos haciendo presentes en la historia. Pensemos, por ejemplo, ¿hace cuánto tenemos derecho al voto? ¿No? No hace ni un siglo. Y en la historia de la humanidad, un siglo es nada. Entonces, bueno, el lenguaje apenas nos va alcanzando para hacer visibles estas presencias de las mujeres que se integraron a la vida de lo público. Entonces, bueno, han ido cambiando los valores y los estereotipos y cómo se han ido reproduciendo. La discriminación sexual sucede en todos los ámbitos de la vida social, en el trabajo, en nuestra casa, en lo político, en los medios de comunicación y, decimos ahora, en el lenguaje. La lengua debería reflejar las visiones y concepciones presentes en la sociedad actual. Y de aquí partimos, ¿no? En qué tendríamos que incluir a todas las personas y que esta idea que tenemos del que el lenguaje eh, neutro es usar el masculino es una idea errónea. Primero, gramaticalmente, porque desde las reglas de la gramática, desde las propias reglas de la gramática, el neutro en masculino solo aplica para cosas y situaciones. Es decir, inventario, húmedo, ropero, ¿no? Porque no vamos a decir las roperas y los roperos, es un ropero, es un objeto. Entonces, cosas y situaciones sí podemos englobarlas en este neutro. Sin embargo, para cuando nos referimos a las personas, no tiene una aplicación. Voy a dejar hasta aquí, voy a poner un paréntesis hasta aquí, en el lenguaje verbal y vamos a brincar un poquito al lenguaje visual. Las imágenes van mucho más allá de lo que nos muestran, ¿no? Representan actitudes y promueven sentimientos, emociones y respuestas y de ahí es importante la intención y el sentido figurado que se expresa, que expresan las imágenes, ya que todas las imágenes cuentan con una imagen y un significado. Si yo les pusiera una palomita, así solita, y les dijera que es una marca, yo creo que así súper rápido saben de qué marca estoy hablando. O si pongo una manzanita mordida, no necesito decirles qué marca es para que me digan de qué estoy hablando. Ahora, si esa marca está en un celular, tiene un significado claro, sin necesidad de que yo verbalice absolutamente nada. En este sentido, el lenguaje visual también puede ser un lenguaje sexista, ¿no? Incluso si hablamos otro idioma, quizás solo lo único que se modifique sea el contexto cultural. En estas imágenes que presento por acá, una es publicidad de Dolce Gabbana de hace como 10 años y la otra es una publicidad como de los 50, ¿no? Y podemos ver cómo en una, no, hay una representación de los roles de género, no solo en el caso de ella, sino en el caso de él, ¿no? Está ahí con su martillo, con su cerveza, y ella está como en esta actitud servil, y por el otro lado tenemos a la imagen de Dolce Gabbana utilizando a la mujer como un objeto sexual para adornar esto, y que está sometido además, ¿no? Bueno, en el mundo de las imágenes, las mujeres siempre tenemos que parecer jóvenes, delgadas, etéreas, sumisas, ¿no? Y los mensajes que se repiten a veces sutilmente, pero a veces de manera muy directa, estamos ocupando roles en el hogar o si estamos en una empresa, tenemos que estar muy bien arregladas y estamos como las secretarias, ¿no? Todo esto implica cierta lógica. Por ejemplo, en las imágenes que vemos acá, dice felicidades farmacéuticos y hay una mujer, ¿no? Y en este sentido, la imagen pretende ser incluyente. Sin embargo, dice farmacéuticos, no farmacéuticas. Entonces, eh, cómo podríamos entender de manera incluyente esta imagen? Podríamos poner felicidades a las personas que trabajan en la industria farmacéutica, ¿no? O buscar otras maneras, que puede ser desde un desdoblamiento, farmacéuticos y farmacéuticos, o desde esta, les decía, generalización a través de los genéricos que incluyen a todas y a todos. Voy a darle un poquito de velocidad a lo visual, que no me quiero quedar sin tiempo. Bueno,
También es frecuente ver representadas a las mujeres en su rol maternal o de cuidado, ¿no? Y en este asunto ya lo decíamos, de atracción sexual hacia los hombres, donde somos usadas como objeto o incluso donde las propias imágenes devienen en un sometimiento por parte nuestra. En contraposición a los hombres se les representa habitualmente ligados en la ciencia, en la empresa, en la toma de decisiones de diversos contextos aún más cotidianos, ¿no? Que tienen que ver pues con el asunto laboral. Bueno, hasta aquí voy a detenerme de hablar del lenguaje eh, visual, ¿no? Y es importante de repente abordarlo porque muchas veces cuando hablamos del lenguaje verbal, perdón, sí, del lenguaje verbal, que puede ser escrito o hablado, también viene acompañado del lenguaje visual, ¿no? Cuando vemos un cartel de una película y una sinopsis, el lenguaje está compuesto por estas dos partes. Volviendo un poco, ¿no?, al lenguaje verbal, lo podemos ver de repente este, en las notas de periódico. Estas notas que uso las hace una chica que se hace llamar La Corregidora, la pueden encontrar así en Facebook, ¿no? Donde desde el lenguaje se violentan a las mujeres. Por ejemplo, esta nota dice, se conocían de chicos, fueron novios y la mató porque ella lo dejó. Es una nota acerca del feminicidio de Aileen Torres. Pero podemos encontrar en esta nota, en este titular, porque además es un titular, un asunto bien peligroso. Eh, perdón, porque primero está justificando el feminicidio de la persona con un por qué, porque ella lo dejó. Y luego vamos a justificar el hecho, ¿no?, del asesinato. Se conocían de chicos, fueron novios. Te estoy poniendo, ¿no?, todo un contexto para decir que él la mató porque ella lo dijo. Y quito la responsabilidad del homicidio al agresor y lo coloco en la víctima. Por eso es bien importante cómo es que usamos el lenguaje. Ahora vamos a ver esta otra nota del Excelsior, que dice, sus padres las dejaron solas para ir a trabajar y las violan y matan. Y acá abajo viene la descripción de la nota, ¿no? Primero pasa lo mismo. Se quita el peso en el agresor y se coloca en las víctimas, en este caso, en los familiares de las víctimas. Eh, ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, atacan sexualmente a 3 niñas y matan a una de ellas, ¿no? Porque además en esta parte de abajo pueden leer, ¿no? A 3 niñas que fueron golpeadas y violentadas y la mayor fue asfixiada, hasta dando como muchos detalles de la agresión, ¿no? Ahora, acompañemos a al lenguaje visual, ¿no? En esta foto que dice, uniendo esfuerzos por la lactancia materna, tenemos un panel de solo varones. Esto, de entrada, comunica algo, ¿no? Digo, no está mal que haya varones en un panel de lactancia materna, sin embargo, es un asunto que acontece exclusivamente a las mujeres y que en este sentido, bueno, pues quienes sufren de las determinaciones que se tomen a través de este panel para después, no sé, pueda pasarse a investigación, a legislación de la salud, pues tiene afectaciones en las mujeres. Y estaría padre, ¿no?, que invitaran en este panel a una mujer que supiera del tema, no nada más porque soy mujer, no, pero ¿por qué no una doctora que conozca sobre lactancia materna? Porque hay muchos profesionales que lo hacen, ¿no? Sin embargo, estamos acostumbrados y acostumbradas a que cuando vamos a armar un panel de especialistas, sea un panel de especialistas varones, ¿no? Am, Ahora, ¿por qué es importante la perspectiva de género en el lenguaje? Primero, porque nos permite ponernos estos lentes, nosotros les decimos los lentes morados, ¿no?, los lentes violetas, que nos permite percibir la realidad de una manera distinta. Porque a lo mejor yo no soy consciente, les decía, incluso me pasó a mí, de las cosas que digo y qué cargas culturales tienen detrás de esto. Cuando pongo los lentes, me permito modificar mi visión y ver a mayor escala todas estas pequeñas violencias que se van instaurando
en nuestro contexto y que podemos ir replicando desde nuestro lenguaje. Como por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a una chica en clase que está sentada, pues, quizá con las piernas abiertas o que está desparramada luego de algunas horas y le decimos, siéntese como señorita o siéntese como mujer, siéntese como una damita, ¿no? Este, esta frase está cargada de este contexto eh, donde se está asumiendo a la mujer de una sola forma. Puedo decirle, no, porque quizá no esté bien que esté sentada desparramada si estamos en clase, pero puedo decirle, oye, puedes sentarte adecuadamente, estás en un aula y tenemos ciertos, ¿no? Pero no porque eres mujer, sino porque hay un asunto ahí de formalidad institucional, ¿no? Porque no es que porque yo me siente así, ya dejo de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, reconocer en nuestro lenguaje cuáles son estas cosas que de repente decimos, o a un niño, por ejemplo, cuando está llorando, ¿no? Le dicen, ay, ya, pareces niñita, ¿no? Primero, como si decir que es niña es un insulto, y luego como decir, no puedes tener actitudes femeninas porque eso está mal, y llorar es una actitud femenina, ¿no? Bueno, esto dentro de nuestro lenguaje. Les decía, ¿por qué es importante tener la perspectiva ahí? Bueno, porque primero visibiliza la asignación de diferencia de roles. Después, revela las diferencias de oportunidades y evidencia las relaciones de poder. Después, visibiliza un trato diferenciado que es además arbitrario y por cuestiones de género, de raza, de religión y de edad y de creencias. Porque la perspectiva de género no solo es en cuanto a hombres y mujeres, sino a todo lo que deriva este sistema patriarcal, ¿no? Y detecta las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Porque esto no se soluciona con una persona. O sea, no es como, bueno, ¿cómo quitamos la desigualdad de género? Ah, bueno, a partir de mañana yo ya no voy a decir esto. No cambia con una sola persona. Es toda una estructura la que tenemos que modificar, que iremos modificando persona a persona, ¿no? Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que entender que no solo está la responsabilidad en una persona y el resto está libre. No, todas y todos somos parte de cambiar esta estructura que sostiene estas desigualdades y violencias de género. ¿Cómo podemos hablar o escribir de manera más incluyente? Bueno, primero, visibilizar a las mujeres en el lenguaje. Implica nombrarlas en todo, hacernos presentes. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? En esta frase que tengo por acá. Los mexicanos han avanzado en investigación. Eh, ¿Pensamos en investigadores o en investigadoras? O cuando yo digo, los mexicanos son muy violentos en situaciones de estrés. ¿Pienso en hombres o en mujeres? Lo que les decía al principio, ¿no? De repente creer que cuando hablamos en masculino, incluimos a hombres y a mujeres. Y por tanto, en este sentido, al no mencionar a las mujeres, damos un salto semántico. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hablamos esto de repente, ya no es solo una exclusión, sino se vuelven dos. Por ejemplo, en la frase, la ley prohíbe la bigamia para los mexicanos, pero casi todos tienen dos mujeres. En esta frase estoy mencionando, ¿no? Primero, que se prohíbe la bigamia para los mexicanos. Eso quiere decir que entonces para las mexicanas no está prohibido. Y luego, pero casi todos tienen dos mujeres. Ok, entendería que mexicanos implica mexicanos y mexicanas. Entonces, las mujeres que tienen relaciones bigámicas también tienen dos mujeres. Acá hago una exclusión de la exclusión y produzco este salto semántico cuando estoy hablando. Entonces, ¿cómo podría acomodar esta frase para que incluyera
a todas las personas involucradas en esta ley, bueno, puedo decir, la ley mexicana prohíbe la bigamia. Sin embargo, la mayoría de los varones, ¿no?, que tienen relaciones bigámicas o tienen relaciones bigámicas, o la mayoría de los varones tienen dos mujeres en una relación, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy acomodando este salto para hacerlo incluyente. Y desde acá queda como aclarar esto, nombrarnos en todo, ¿sale? Incluir a las mujeres en el lenguaje es evidenciar su presencia en los espacios donde han sido agregadas. Si soy ingeniera, me dices ingeniera, ¿va? Si soy abogada, si somos un abogado y una abogada, entonces yo digo, les presento al abogado y a la abogada, o a las personas encargadas de esto, ¿no?, que ejercen abogacía. Entonces, tengo como muchas herramientas y sobre todo en el español para incluir a todas las personas que están ahí. Primero, como primera estrategia, desdoblamiento de sustantivos. Hablar en par, ¿no? Las, eh, las ciudadanas y los ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, asesoras y asesoras, ¿no? No relevante el nombre mientras estemos ahí presentes todos. Usar palabras para integrar, ¿no? Los alumnos o las alumnas. Ahora, también tenemos algunas palabras, ¿no?, que son eh, genéricos. Por ejemplo, en lugar de decir las alumnas y los alumnos presentes, puedo decir el alumnado presente, ¿no? Y cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Qué sería lo incorrecto? Que yo dijera los alumnos. Y ya, ¿vale? Am, usar palabras que puedan aludir a hombres y mujeres, les decía, funciona, ¿no? Hablar de la ciudadanía, del funcionariado, de la sociedad, de las infancias. Ahora vamos a desdoblar artículos y adjetivos. Se recomienda usar este recurso en menor medida para evitar repeticiones en párrafos. La o el solicitante, las y los integrantes, las y los migrantes, ¿no? Aquí solo estamos desdoblando el artículo. No estoy diciendo las mujeres y los hombres migrantes, estoy diciendo las y los y está adecuado. Perdón. Uy, se me fue. Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente en la comunicación visual. Por ejemplo, presentar, acá dicen las instituciones públicas, federales y estatales, pero también ustedes. Si, por ejemplo, tienen una tarea y tienen que hacer un cartel o tienen que hacer un video de respecto a algún tema, bueno, hay que buscar presentar a mujeres y hombres participando en actividades de manera libre de estereotipos y de manera equitativa. Por ejemplo, si voy a hablar de deporte, si voy a hablar de box, ¿por qué no poner a una mujer boxeadora? Porque existen mujeres boxeadoras, ¿no? O si voy a hablar de algún profesional de la cocina, ¿por qué no poner a un chef, ¿no? No solo a mujeres. Atravesar esos estereotipos, ¿no? Ir más allá de eso. Incorporar la representación de los diferentes modelos de familia y evitando aludir a solo un modelo tradicional. ¿Cuál es el modelo tradicional? Papá, mamá, niños, ¿no? Porque hay parejas que no tienen niños y son familia, o hay parejas que tienen hijos y que viven con su abuelita o con su abuelito, o hay parejas que solo hay una mamá o que solo hay un papá. Entonces, bueno, intentar integrar a todas las personas, a todas las familias, ¿no? Y alimentar la presentación de las mujeres como recompensas del éxito masculino o de prácticas de consumo, así como cualquier imagen que represente la cosificación del cuerpo de las mujeres. Ok. Aquí yo tengo un documento, ¿vale? Les voy a pedir que lo lean y me pongan ahí en el chat qué es lo que hay de malo en este documento o qué es lo que está mal redactado en este documento en el sentido de la comunicación o del lenguaje incluyente y no sexista. O si alguien quiere abrir su micrófono y decirnos qué es lo que ven acá inadecuado en este lenguaje.
Solo dice alumnos, así es. Y al decir alumnos, ¿no? Solo recorta a los varones. Y entonces dice, a los alumnos deportistas inscritos en primarias y secundarias oficiales. Entonces, a las mujeres no, a las alumnas no. ¿O cómo? ¿No? Bueno, ¿cómo podríamos poner adecuadamente esta frase? ¿Ok? A los alumnos y a las alumnas. ¿Y cómo usamos un genérico de alumnos y alumnos? Sin hacer el desdoblamiento, que es adecuado. Bueno, a veces usamos este arroba en algunos textos, sin embargo, de manera oficial no está integrado. Perfecto, acá nos dicen al alumnado, ¿no? Al alumnado deportista inscrito, perfecto. Esa sería una manera adecuada. Muy bien. Am, por acá tengo otro oficio. Díganme qué es lo que está mal en este oficio. Dice ujú, a los directores y administradores de las entidades académicas. ¿Cómo podríamos corregirlo? A las directivas, ajá, muy bien. Entonces, bueno, acá queda algo importante por decir. No importa cómo, si quieren desdoblar las palabras diciendo a las directoras y a los directores, o si quieren usar este genérico a las directivas o a quienes, también es usar este recurso también es posible, ¿no? En vez de decir eh, a las personas, a las personas o a quienes hayan tomado los cursos, ¿no? En lugar de a los alumnos que hayan tomado, a quienes hayan tomado los cursos de género del instituto, se les va a enviar un formato, ¿no? Entonces, acá es importante ir llevando un entendimiento, primero, de que esta inclusión en el lenguaje es necesaria, porque da en estos claroscuros, ¿no? Da luz y presencia a quienes no estuvieron en el lenguaje. Y segundo, nos permite ir repensando también ciertos estereotipos y ciertos roles que tenemos incrustados en el lenguaje. Porque esto no es un trabajo de un día, habrá que repensarnos mucho, ¿no? Y habrá que preguntarnos todos los días, ay, ¿estaré hablando bien o mal? Y no importa que fallemos en la ejecución, ¿no? La idea es integrar a las personas a nuestro lenguaje. Si estoy en un equipo, ¿no? Y hay eh, dos mujeres y 5 hombres, y yo les digo, a mis compañeros del equipo, a los compañeros del equipo 5, les pido que expongan su tema, y exponen su tema y hay unas gráficas muy bonitas y hay unas frases muy bien seleccionadas. Y entonces las compañeras del equipo hicieron esa frase y luego los alumnos o alumnas o el docente o la docente que esté ahí a cargo dice, ay, está muy bien, qué bárbaros, los alumnos que hicieron los gráficos, maravilloso. Y entonces resulta que los alumnos no los hicieron las alumnas. Y entonces, ¿cómo podemos no equivocarnos? Quizá lo hagamos, ¿no? Pero me pregunto, ¿incluye a todas las personas cuando mencioné esto? Entonces puedo decir, bueno, a este equipo, sin usar la palabra alumno o alumna, o a las y los integrantes del equipo, ¿no? Felicidades. Les digo, es un trabajo como que tiene que eh, repensarse mucho. De repente hay como 3 factores, ¿no? Por los que dicen que el lenguaje
No, primero por estética, por la poesía, ¿no? Y tal. Pero pues si podemos reprosar prosas, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Hay desdoblamientos y, y no, y no causan como un daño como tal a la lengua, ¿no? Luego, por economía del lenguaje. Tenemos la opción de economizar. En un titular, por ejemplo, donde decía, médicos y enfermeros acuden a un accidente a atender a los heridos. Es una frase como muy grande, ¿no? Y entonces no es una frase incluyente. Y si le dices, bueno, oye, pues es que hay que hacer de esta frase incluyente y luego es como de, no, pero pues va a ser una locura, ¿no? Porque tendríamos que poner a los médicos y las médicas y las enfermeras y los enfermeros acuden al lugar del accidente a revisar a las heridas y a los heridos, ¿no? Entonces es como un mar de texto y entonces es, no, no hay necesidad de hablar del texto. Vamos a hablar de economía del lenguaje. Ok. A las enfermeras, a los médicos, no. Podríamos poner al personal de salud, no, acude al siniestro, punto. Porque pues ¿a qué va el personal de salud al siniestro? A tomar fotos, no creo, ¿no? Entonces va a atender a las heridas y a los heridos. No hay necesidad, y estoy quitando una parte de tu frase y dejando así bien concretito el lenguaje incluyente, este texto que tú has querido, ¿no? Eh, bueno, creo que nos queda poco tiempo, entonces voy a hacer una pausa para resolver algunas dudas, cuestionamientos que tengan. Pues nada, aquí estoy, con confianza. Mm, sé que fue como muy rápido, traté de hacerlo como muy concreto, entonces, eh, si hay dudas no pasa nada, prefiero que me pregunten, aquí explicar, ¿no? En buena ondita, porque pues es como un asunto un poco complejo, ¿no? De entender de repente, o a veces creemos tanto que la lengua es natural y no construida y heredada, que también nos cuesta trabajo cuestionarla. Entonces, bueno, eh, adelante chicas, chicos, docentes que estén por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Miren que me puse por 2 en velocidad para poder terminar. Ah, mira, aquí tengo una pregunta. ¿Sería considerable usar sustantivos que no tengan diferencia de género como, permíteme, es que me falta, como gente, personal, personas, etcétera, para hacernos señalamientos exclusivos y generalizar o para ser inclusivo al no hacer mención especial a cada grupo? Sí, los sustantivos que no tienen género son una herramienta muy, muy práctica, ¿no? Sobre todo cuando no conoces a la población a la que te estás dirigiendo, ¿no? Al personal, porque no sabes si son solo mujeres o solo hombres, o si hay mixtos, o entonces es adecuado. Ujú, es, eh, es bueno considerar estas opciones en este sentido. Ujú. Nos quita muchos conflictos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en lo que me escriben otra pregunta, ¿no? Voy a tomar esta respuesta que me dieron acá con una arroba, ¿no? Ah, bueno, acá viene otra pregunta. ¿Cómo le haría con los que se identifican con ambas? Ah, ok. Bueno, acá estamos hablando de una persona no binaria y podemos usar, como nos dicen arriba, ¿no? Estos sustantivos o estos genéricos donde no se hace señalamiento al sexo de la persona, ¿no? O que hacemos como a las personas, al personal, o utilizar la E, es adecuado, ¿no? Porque esta E habla de que no está ubicado ni en masculino ni en femenino. Entonces,
se hizo como muy viral este asunto del compañere, ¿no? ¿Se acuerdan mucho de ese video del compañere? Esto es bien sencillo, ¿no? ¿Cómo te gusta que te digan? O sea, si yo me llamo Zuleima, pero me molesta que me digan Zuleima porque es un nombre que nunca me ha gustado y prefiero que me digan Zul o Zule o Zuli, ¿no? Y yo te estoy diciendo que me molesta que me llames de esa manera. Creo que es sentido común y empatía humana, ¿no? Decir, ok, no te digo Zuleima y te digo Zul, o te digo Zule o te digo Zuli, ¿no? Entonces, bueno, sí, usarla es adecuada en estos casos, ¿no? Ujú. Y decirte compañere o decirte, a decir, de repente, en algunos espacios, ¿no? Vamos a escuchar bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y cuando dicen bienvenidos, hacen referencia a las personas que tienen una identidad no binaria. Ahora, esto también es un posicionamiento político desde cierta manera, ¿no? Porque es nosotros estamos entendiendo que estas personas están ahí y queremos hacerles visibles. Sin embargo, hay quien no quiere entrar en mucho lío y en mucho contexto de esto y entonces puedo decir, les doy la bienvenida. Y estoy integrando a todas las personas que están ahí, ¿no? Mm, ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, les decía que por ahí alguien había puesto una arroba o luego escribimos como con estas X y así. Pues nada, Jimena. Esto puede funcionar en lenguaje no formal. Cuando escribimos en nuestro Facebook o cuando escribimos una carta a nuestros amigos o amigas o amigues, cuando, cuando tenemos, por ejemplo, alguna publicación en Twitter, en Insta, pero de repente hay algunas instancias cuando hacemos eh, textos institucionales, ¿no? Que por políticas que después esperemos, ¿no? Con el paso del tiempo se vayan modificando, no nos permiten hacer como estos señalamientos con la E o utilizar el arroba o el likes. Entonces, hagamos uso de nuestro vasto español y integrémosle de distintas maneras como las que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, si no puedo usar el arroba, bueno, entonces, compañeras, compañeros, ¿no? O si hay una persona no binaria, entonces digo a la comunidad estudiantil. Y entonces ahí está todo dentro, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya me quedan solo 3 minutitos. Bien, bueno, primero, antes de irme, quisiera pedirles una disculpa. Tardé unos 2 minutitos en entrar porque ya estaba así por darle a entrar y se pusieron a, a martillar ahí a un ladito conmigo, entonces tuve que correr a un espacio donde no se escuchara el martilleo. Y bueno, entonces en este sentido no pude compartirles el enlace de registro para esta capacitación. No sé si habrá manera, maestra, de que le comparte el enlace por correo y que se les hiciera llegar a los alumnos para llenar su asistencia. ¿Habrá posibilidad de eso? Claro que sí, maestro Zuli. ¿Este enlace ya lo tiene también la maestra Blanca? No, si ¿No? gustas pasar, ¿Sería ajá, uno nuevo? eh, Porque según yo, tú también puedes escribir en el chat o no te lo permite. a ver, déjame checo, creo que sí. Según yo sí, y si es así, de una vez podemos compartirles el link a los alumnos y docentes y que de una vez hagan su registro. Perfecto, muy bien, nada más dame un segundito. Bueno, voy a Sí, claro. dejar de compartir mi pantalla para ir al enlace. Entonces ya se los paso, denme un segundito. Sí, puede ser aquí mismo en el chat. Ok, perfecto. Bueno, en lo que yo encuentro el enlace, ¿habrá alguna otra duda o comentario que gusten atender? Aprovechenme que estoy aquí, que no me he ido.
Hay un videíto muy bueno que les quiero recomendar. Por cuestiones de tiempo, no tuve oportunidad de presentarlo con ustedes porque, sobre todo, ay, 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 ay. Si tiene el link, licenciada Zuli, también lo puede compartir igual en el chat, para que tanto alumnos como docentes, pues igual lo puedan revisar. No tengo el link conmigo, lo que pasa es que tengo el Ah, videito guardado, ajá, pero ok, lo pueden encontrar en YouTube. Estoy ahorita intentando sacar los dos links, ok. por si quieren abordarlo, porque es un video que explica muy bien este tema, que se llama Las mujeres necesitamos ser nombradas. Así, así nomás. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, eh, háganlo. Es muy interesante. Ahí estoy mandando ya el link de registro. Puede ser un derivado táctico a la educación comunicativa mostrada hoy, ajá, pero la comunicación en formación pasiva es mejor para fomentar formalidad y respeto por igual. No es lo mismo decir, ella rompió un vaso que se rompió un vaso. Así no hay señalamientos exclusivos que puedan manifestar una posible agresión. Mm, Puede funcionar en algunos casos, sin embargo, hay otros casos donde sí se requiere. O sea, no se trata como de desaparecernos del lenguaje, sino de hacernos visibles, ¿no? O sea, como un poco en contraparte. De repente, esta comunicación pasiva puede funcionar cuando estamos haciendo algún trabajo comunitario y nuestra intención es reparar o resarcir algunos daños, ¿no? Pero hay ocasiones en las que sí se tienen que nombrar, ¿no? eh, a el agresor, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, y no sé si me fui al otro lado, ¿no? Y me estoy saliendo un poco de tu comentario, pero como de, ay, se murió, ajá, se murió esta chica, ¿no? Y la realidad es que no se murió, que hubo un asesinato y que hubo un agresor, ¿no? El agresor o la agresora, ¿no? Entonces, de repente sí es importante incluirnos en desdoblamientos, pero también dependiendo del contexto, porque el lenguaje es siempre contexto, podremos retraer los artículos, ¿no? Para comunicar de forma incluyente o en caso de ser necesario incluir ambos artículos para ser incluyentes. Todo depende del contexto y eso es como importante decirlo, ¿no? ¿Alguien iba a hablar? No, nada más recordarles, chicos, por favor, ya está el link para que puedan hacer su registro, ¿vale? Bueno, pues gracias por escucharme el día de hoy. Solo quiero decir una última cosa, ¿no? El lenguaje es tan importante, la palabra, ¿no? La verbalización es tan importante que hasta en nuestra literatura usamos el lenguaje como un impulso de poder. No sé si han leído Harry Potter acá, ¿no? Pero Voldemort es el innombrable, ¿no? Sí, es personal. Pueden poner cualquier correo, el institucional o el personal, no importa. Voldemort es tan importante que es el innombrable, ¿no? Incluso en algunas religiones, el dios en el que tienen contemplado no tiene nombre o tiene un nombre, pero no se puede mencionar el nombre. Tan así es importante el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, a partir de acá quiero agradecerles por escucharme, por estar conmigo y por compartir sus dudas y hacer este ejercicio de reflexión. Pues nada, muchísimas gracias también por invitarme, maestra, a la maestra Blanca, a la UNITEC, gracias por seguir teniendo con nosotros este contacto, que es importante para la formación de las chicas y de los chicos. Y les chiques, hay por ahí alguien no binario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Zuli. Muchas gracias, chicos, maestros. Podemos entonces regresar a sala, a su sesión. No sé si van a hacer algún pase de lista, algún cierre del tema. Solamente antes de que se vayan, por favor, hay que hacer el registro en la liga que les está compartiendo la licenciada Zuli, ¿vale? Gracias a todos, excelente tarde. Muchas gracias, licenciada. Gracias, maestra Blanca. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, que tengan excelente tarde. Buena tarde. Buen día, Isamar.